Si eres tan consciente como dices ser, ¿por qué sigues repitiendo patrones que ya entendiste? El ser consciente no es un tema meramente espiritual, no es un tema meramente mental, es todo. Por eso es holístico, es completo. Se tiene que liberar para que precisamente suceda algo allá afuera. Y esa es la labor. ¿Qué parte de ti está usando la espiritualidad, la terapia o el conocimiento como una nueva forma de ego? Y si el verdadero miedo no es sufrir, sino descubrir que siempre fuiste libre. El sufrimiento nos es familiar, la libertad no. Es increíble, pero está científicamente comprobado que el permanecer en tu zona de confort, por más caótica que sea, es mucho más sencillo a nivel sistémico que salir de ella. Si hoy murieras, ¿qué parte de ti se daría cuenta de que nunca estuvo en peligro? Me gustó algo que dice: morir es como salir de la sala de cine y descubrir que tú escribiste el guión de esa película que acabas de ver. La muerte es una alegoría perfecta a la vida, que si al salirnos de aquí nos damos cuenta que todo lo construimos para nosotros mismos, para nuestra propia evolución, pero sobre todo que podemos evolucionar, podemos aprender, podemos trascendernos a nosotros mismos mientras disfrutamos esta estancia. Hola a todos, pues hoy es mi cumpleaños. Obviamente estoy grabando esto unos días antes con la intención de que hoy, 12 de febrero, salga para compartirme con ustedes. Y precisamente quería hacer algo especial. ¿Y qué significa especial? Pues es salirme del patrón de lo normal, es decir, algo distinto, un cambio a lo que habitualmente hago o he estado haciendo. En este caso, pues, presentarme solo a la cámara, ponerme aquí a platicar con ustedes, compartir. Traigo algunas preguntas que he recaudado de las diferentes redes, de las diferentes plataformas, y voy a aprovechar para compartir, no tanto para contestar, pero para compartir. Y es un capítulo especial y también es una invitación para que ustedes sean especiales. ¿Qué significaría ser especial en este contexto? Que hagan algo distinto a lo habitual. Es decir, esos patrones repetitivos que llevamos a cabo de manera robótica, siempre lo digo con mucho respeto, pero digo, bueno, ¿en qué momento el ser humano se convierte en un robot? Entonces estamos transitando de robot a humano. Y de humano a humano consciente o menos consciente. Pero bueno, es una invitación para que sean especiales en su vida por medio de precisamente cambiar el patrón. ¿Cómo se cambia el patrón? Hay un instante entre la situación, o sea, el suceso externo, y la reacción interna. Ese instante previo es precisamente lo que nos cambia a una nueva dimensión, lo que nos hace ser especial. Es decir, si entre el suceso y lo que yo reacciono a esto, me doy el tiempo en microsegundos para realmente hacer conciencia de para qué está sucediendo aquello, y a partir de esa conciencia, a partir de ese momento que me regalo a mí mismo, elijo actuar de una manera distinta en caso de que yo quisiera cambiar aquello. Eso es precisamente el salto cuántico. Es lo que nos lleva, es lo que nos conduce a una dimensión distinta. Por eso les digo que este episodio especial porque cambié lo que vengo haciendo habitualmente, que es entrevistar a otra persona, a veces hasta de a dos, y ahora me siento aquí solo. ¿Y qué sucede? Pues lo mismo que les podría suceder a ustedes si empiezan a llevar a cabo esta, si le queremos decir, fórmula de cambio, fórmula de salto cuántico. ¿Qué sucede? Claro que siento un nervio distinto de cuando soy el entrevistador. Desde anoche que empecé a preparar este escrito, a recopilar las preguntas, traía este sentir de a ver cómo me va. Ahora que me voy a poner a hablar a la cámara, espero pueda compartir no nada más conocimiento que les pueda funcionar, experiencias mías a lo largo de, pues no nada más del podcast, pero de mi vida.
pero también que les parezca entretenido y sobre todo pues enriquecedor para llevarlo a cabo. Entonces sí, cuando hacemos esa situación distinta, ese cambio a lo normal, ese salto de lo que hacía a lo que ahora elijo hacer por elección, por voluntad, se siente. Es el cuerpo, de alguna manera, protegiéndose para salir de su estado al que estaba acostumbrado. Casi normalmente todo el mundo llama zona de confort. Es aquello que ya sé, aquello que ya estoy habituado, aquello que ya hice cómodo para mí, y ahora hacer algo nuevamente incómodo. Pero precisamente así es como muchas veces sucede la magia. Entonces, de las preguntas y respuestas, que incluso algunas las puse por escrito para no perderme y ser un poquito más estructurado en esta plática, dice: ¿y qué tal si no estás perdido, sino exactamente donde tu conciencia necesita romperse para recordarse? Tal vez no estás perdido, tal vez lo que se perdió fue la versión de ti que ya no podía sostener el siguiente nivel de verdad. La conciencia no avanza de forma cómoda, avanza rompiendo estructuras internas. Cuando algo en ti colapsa, una relación, una creencia, un propósito, no es un castigo, es una actualización. No estás perdido, simplemente te liberaste. Y esto es lo que les estoy invitando a hacer el día de hoy. Así como hoy me armé un poco más de valor, que hace 1 año y medio que empecé a grabar, pero con alguien, pues ahora hice este siguiente salto. No va a ser así siempre, insisto, es una situación especial, pero armarnos de valor. Aquello que se está rompiendo precisamente es la liberación. A nivel de analogía podría ser como el huevo que se rompe para que el pollito salga y a partir de ahí pues comience su proceso para convertirse en gallo o gallina. Aquí viene algo importante porque dice: si eres tan consciente como dices ser, ¿por qué sigues repitiendo patrones que ya entendiste? La mente comprende rápido. El cuerpo, por medio de la emoción, necesita experiencia repetitiva para soltar. Hace muchos años, una persona me habló de esto y se me hizo muy interesante. Todos hemos escuchado acerca de la memoria celular. Es decir, cada célula de nuestro cuerpo tiene memoria. Literal, como arriba es abajo, como afuera es adentro, como de lo grande a lo micro, lo macro a lo micro. Así sucede exactamente. Muchas veces logramos, a partir de voluntad, a partir de algún suceso, a partir incluso de algún trauma, algún dolor sostenido, logramos cambiar este proceso de pensamiento. Es decir, la mente o el cerebro, como lo quisiéramos ver, del cuerpo humano, la memoria del cuerpo humano, efectivamente elige una ruta distinta. Pero ahora viene la labor que yo llamaría no más difícil, pero sí más ardua en tiempo. Convencer a cada célula de tu cuerpo de lo mismo. Entonces esta persona con quien hablaba y me decía: mientras sigas sintiendo algo, quiere decir que no has terminado de convencer a cada una de tus células. Entonces, yo puedo estar en una situación, siempre hablamos o muchas veces hablamos de lo mismo, y está el dicho: salud, dinero y amor. Yo puedo estar en una situación en donde quiero cambiar la manera en la que veo el dinero o la manera en la que veo el amor. A partir de cierto trabajo personal, de cierta labor que llevo a cabo, y pueden ser libros, podcasts, conocimiento, cursos, meditaciones, lo que sea, convenzo precisamente mi mente, mi memoria, le hago que cambie precisamente ese recuerdo previo e inserto uno nuevo. Ya llevo gran parte del camino, pero no he terminado. Hay que convencer el cuerpo. Entonces es la labor de las dos. Lo que yo recuerdo y lo que mi cuerpo recuerda y por lo tanto siente. Entonces, el ser consciente, porque dice: si eres tan consciente, ¿por qué sigues repitiendo los mismos patrones? ¿Por qué se siguen repitiendo las mismas historias? El ser consciente no es un tema meramente espiritual, no es un tema meramente mental, cerebral, es todo.
por eso es holístico, es completo. Cada célula de tu cuerpo se tiene que transformar, tiene que ascender, tiene que hacer esta transmutación, se tiene que liberar, tiene que hacer esta alquimia individual para que precisamente suceda algo allá afuera. Y esa es la labor. De las personas que ponían ahí cuestiones, y no eran tanto para mí, muchas veces eran preguntas legítimas que tenían de ellos mismos o de su entorno, y dice: ¿qué parte de ti está usando la espiritualidad, la terapia o el conocimiento como una nueva forma de ego? Esto me encantó cuando lo leí ahí en alguna plataforma, en alguna red social, porque cuando yo empecé, vamos a decir, este caminito, o como dicen en el taoísmo, el sendero, que la verdad es que el sendero siempre ha estado ahí, y me encanta porque dice, con cada paso que das, precisamente el camino se va manifestando bajo tus pies, es decir, está y no está. Pero cuando dices, o cuando digo, empecé en este caminito, significa que conscientemente elegí observar lo que sucedía desde una perspectiva ahora de este tipo. Y es bien interesante la pregunta porque dice que en qué momento se convierte en el nuevo ego. Es decir, ahora soy consciente, ahora respiro conscientemente, ahora medito, ahora entiendo, ahora leo y ahora conozco. Y toma fuerza ahora el nuevo personaje egocéntrico, que también podría ser un personaje construido, no esencial, es decir, no esencia. Cuando empecé yo en esto, ya hace creo que 15 años, que en forma me aventé un clavado para adentro, como siempre digo, dejé el mundo material de alguna manera, dejé mi empresa, dejé mi negocio, me alejé de algunas cosas para conocerme a mí mismo. Y yo pensaba que al haber dejado a un lado esas pertenencias, ese personaje que se disfrazaba de tal manera, que actuaba de tal manera y que hacía ciertas cosas, yo pensaba que me había despojado del ego. Y precisamente a fin de compartirles un poco más de mí, pues les comparto esto que es un poco íntimo. Empecé obviamente a adquirir conocimiento, lo normal, si estás leyendo, si estás observando, si estás tomando cursos y escuchando personas que comparten conocimiento, pues lo adquieres. Y de pronto pasó un tiempo para que me diera cuenta, pero sí, en algún momento me enteré que ahora mi nuevo personaje egoico era aquel que sabía cosas, aquel que tenía conocimiento, aquel que había estudiado ciertas ciencias ocultas. Y en ese momento pude darme la oportunidad de verme a mí mismo, en donde ahora mi nueva moneda de intercambio a lo mejor no era la materia per se, pero ahora el conocimiento. Entonces es una buena pregunta para hacernos, quien quiera echarse este clavado para adentro. Y sobre todo también que por ahí creo que hay un dicho que dice: cuando termina el sermón, inicia tu labor, o ahí inicia tu verdadera religión. Es decir, ¿qué tantas historias nos hemos estado contando a partir de esta nueva vida? Para quienes sea nueva, como para mí, 15 años a mis 50 es algo relativamente nuevo, aunque ya pasó el tiempo lineal. También vamos a hablar del tiempo lineal en este fin de simulador, en esta era a la que estamos entrando, pero ¿qué tanto te estás contando esta historia a ti mismo y que ya te metió en este ciclo, en este bucle, en donde sigues por medio de este nuevo personaje, de esta nueva personificación del ego, a partir de la espiritualidad, a partir del conocimiento, a partir de dedicar horas de tu vida a entenderte, y estás dejando pasar la vida por un lado? Es decir, la vida es aquello que siempre está sucediendo sin buscar nada. Valdría la pena que nos hagamos esta pregunta de qué prácticas nos siguen todavía llevando a ese lugar al que vamos y qué otras prácticas se convirtieron en el nuevo pretexto para seguir ahí. Como dicen, el perro
correteando su propia cola. Precisamente después ponía esta que me gustó, que dice: ¿quién serías si dejaras de contarte la historia de lo que te pasó? Soltar el pasado precisamente significa esto. Y creo que hace un poco en un podcast comenté que había leído por ahí que el que llega a viejo, y viejo pues puede ser cualquier edad, quien llega a viejo, y viejo no como algo obsoleto, sino como algo antiguo, de valor, con experiencia adquirida o con experiencia vivida. Quien llega a esta etapa, y puede ser cualquier etapa, y sigue hablando de su pasado, me da a entender que su momento actual no es tan enriquecedor, o no es lo suficientemente enriquecedor como para hablar de su presente y seguir teniendo que arrastrar lo que ya fue. Entonces dice: ¿qué sería si sueltas esta historia que te sigues contando? Prefería anotarlo para compartirlo, y serías presencia, serías silencio con forma. La historia fue necesaria para sobrevivir, pero no para vivir ahora. Es decir, aquello que nos sucedió, aquel personaje que fuimos, tuvo su función en su momento. Muy probablemente algunos de esos personajes ya son obsoletos para lo que buscamos el día de hoy, para el camino que transitamos en este momento. Entonces fueron necesarias para sobrevivir, pero no ya en este momento. Mientras sigamos narrándonos historias de victimismo, de héroe o de aprendiz eterno, seguiremos atados al tiempo. Cuando sueltas la historia, no pierdes identidad, pierdes peso a nivel energía, es decir, haces tu mochila más ligera, y ahí aparece algo más real que cualquier relato, tú, sin ningún argumento. En el taoísmo dicen: vacía tu taza, empty the cup. Precisamente vaciar tu taza es de todo aquello que ya fue, para permitir que la energía creadora, Dios, el universo, tu yo superior, como le queramos llamar, se permita llenarla con nuevas experiencias. Pero para esto hay que vaciarla antes. Dice: y si el verdadero miedo no es sufrir, sino descubrir que siempre fuiste libre. El sufrimiento nos es familiar, la libertad no. En este sistema en el que estamos inmersos, en esta escuela de aprendizaje personal, de evolución, de conciencia, las pruebas, los retos, las situaciones se presentan pues por segundo, por minuto, y nos hemos acostumbrado precisamente a estar inmersos en esto. Entonces el sufrir, el caos, el encontrarnos en esta situación en la que parecería que tenemos que luchar, y que quede claro que esto le pertenece a la era anterior, no a la que estamos transicionando, que ya hablaremos también de esto, pero nos resulta tan familiar que se convierte en la opción más cómoda, de lo que hablaba hace rato de ser especial y de cambiar patrones. Es increíble, pero está científicamente comprobado, que el permanecer en tu zona de confort, por más caótica que sea, es mucho más sencillo a nivel sistémico que salir de ella. Entonces dice: el sufrimiento es familiar, la libertad no. Ser libre implica no tener a quién culpar, ni a qué aferrarse. Al liberarnos de esto, se nos cae la posibilidad de señalar con el dedo a otros, y no nos queda más que darnos cuenta que somos nosotros mismos. La libertad desnuda al ego porque ya no hay excusas. Por eso muchas personas prefieren el dolor conocido antes que la responsabilidad de crear su propia vida. La libertad no da vértigo por lo que se quita, sino por lo que exige, que es presencia total.
Hay un dicho que me gustó que dice, el ser humano es el único animal que sangra por cosas que solo existen en su imaginación. Dice la otra persona que por ahí compartía algo, ¿cuánto de lo que llamas tu personalidad es realmente una armadura que ya no necesitas? Es lo mismo que decíamos, y es casi todo. La respuesta es prácticamente todo. La personalidad es una respuesta inteligente a un entorno que ya no existe. El personaje se va construyendo conforme sea necesario, pero asimismo habría de ser destruido conforme se convierte en obsoleto. Y creo que esa es la parte, otra vez a nivel sistema, que muchas veces no hacemos. Y por eso es que la carga se siente tan pesada. La ansiedad, el estrés, el insomnio, incluso la depresión, no es más que un sistema que está colapsando internamente. Imagínense ustedes en un celular, en una computadora, en cualquier aparato de estos de tecnología, que no borraran absolutamente nada de lo que les ha llegado o de lo que han bajado o de lo que han creado desde que compraron este aparato. Ya estaría colapsando, ya te marcaría memoria insuficiente. Bueno, nosotros tenemos esas mismas señales, pero hay que aprender a leerlas. Cuando abres un teléfono y te dice que la memoria está casi llena, te queda muy claro. Tienes que llevar a cabo cierta acción, muchas veces incluso ahí te dice píquele aquí, píquele acá, libera espacio. El cuerpo se comunica precisamente con lo que acabo de decir: ansiedad, depresión, estrés. Y es la manera en la que el cuerpo te está diciendo exceso de datos, exceso de personajes, exceso de información obsoleta, ya no necesaria. Liberarnos de lo que ya fuimos y que nos fue bastante esencial en su momento es la mejor manera de caminar sin tanto peso, caminar ligeros y sobre todo vaciar la copa para lo que está por venir. Uno de los libros que escribí, Sombras Psicológicas, habla de esto y ahí pongo algunos pasos de la metodología que yo considero funcional, no la correcta, no la única, pero sí funcional para hacer esto. Identificas que hay un personaje que ya es obsoleto en tu vida actual. Aquel que te defendió en su momento. ¿Cómo te defendió? Dos maneras rápidas. Probablemente siendo muy agresivo, porque dicen que por ahí la mejor defensa es el ataque. También es de la Matrix pasada, el sistema obsoleto ya no es así, antes así era, más cavernícola. Pero bueno, una es luchando, siendo agresivo, la otra es haciéndote chiquito, bajando la cabeza, metiendo los hombros, es decir, tratando de ser invisible. Seguramente en algún momento de nuestra vida, a lo mejor cuando éramos niños, nos funcionó para sobrevivir esa etapa. Sin embargo, de pronto nos damos cuenta que ese personaje no nada más es obsoleto, ya nos está estorbando, nos está complicando nuestras relaciones actuales. Bueno, lo reconozco primero, soy consciente de que existe en mí, después trato de entender. ¿Y cómo es esto? Simplemente conectándote con él, cerrando los ojos, respirando, poniéndote en paz y en silencio, y reconozco lo importante que fue en su momento. No es un error. El error podría ser seguir cargando algo que ya no necesitamos. Sería un poco como si en tu vestidor tuvieras la ropa que te ponías de niño. Ya no te cabría ropa nueva. A mí, ¿de qué me serviría una camisita de niño marca small, marca chica? De nada. Y si la quisiera de recuerdo, pues la tendría mejor en un marco colgada en la pared, no colgada en mi vestidor. O sería una, no toda. Entonces, reconozco la utilidad que tuvo. Y al llegar a ese reconocimiento legítimo de la utilidad que tuvo, entonces sucede algo mágico. Le agradezco precisamente a ese personaje, a esa parte de mí, a ese fractal que me ayudó a librar una etapa de mi vida. Cuando agradezco, ni siquiera es necesario el perdón. La palabra perdón a mí me genera cierta
controversia, cierto conflicto, cierto caos sistemático. No quiero hablar ahorita de eso, pero más bien es agradecimiento legítimo por lo que ya fue. Una vez que llevo a cabo este agradecimiento legítimo, libero, lo entrego. ¿A qué? Tan chamanes como quieran, al fuego, a la tierra, al universo. Simplemente le digo, gracias por cumplir tu función en mí. Ahora te entrego como información para que se haga la alquimia interna. Dice, si hoy dejaras de buscar despertar, sanar o evolucionar, ¿qué quedaría de ti en silencio? Preferí ponerlo aquí en escrito, y lo que en este momento sentí, mañana no sé. Dice, quedaría lo que siempre estuvo ahí, lo que no necesita mejorar porque no está roto, no está mal. La búsqueda es noble, pero también puede ser una fuga. La idea de que todavía no soy suficiente es también un constructo, es una ilusión, es aquello que nos mantiene en este bucle, en este ciclo eterno. Cuando paras la búsqueda, no te estancas, te encuentras, y en ese encuentro algo profundo se relaja, es decir, deja de haber tensión. Y cuando deja de haber tensión, muchas cosas suceden. Ya no hay nada que alcanzar, y como no hay nada que alcanzar, permites que todo aquello que te estaba persiguiendo mientras tú corrías a tratar de alcanzar lo otro, precisamente llegue a ti. Es decir, todo empieza a suceder, ya sin lucha, ya sin esfuerzo, simplemente porque recuerdas que siempre ha estado ahí, pero inmerso en el ruido mental, en el ruido físico del esfuerzo, no lo habías podido percibir en ti. ¿Qué pasaría si el síntoma, el conflicto o el caos que vives no fuera un error, sino una inteligencia operando a tu favor? Se parece a lo que decía de que aquello que nos molesta en el cuerpo no es más que el medidor, es el foquito que te dice en tu carro, ya no tengo gasolina o está a punto de acabarse la gasolina. Es el foquito que en tu carro te dice, tienes que llevar a checar el aceite o a checar el motor. Es ese botoncito que te permite poner más frío, más caliente en el aire acondicionado, subirle, bajarle el volumen del estéreo, de la música. Entonces, no es un error, son foquitos, es la comunicación de nosotros mismos a manera sistemática para aquel que opera la máquina, para entrar en coherencia y precisamente liberar aquello que ya dijimos o no nos sirve o hasta nos está estorbando. Entonces dejarías de pelear contigo. El cuerpo no se equivoca, la emoción no traiciona, la crisis no llega ni tarde ni temprano, simplemente sucede en el momento que habrá de suceder. Todo síntoma es un mensaje comprimido o sintetizado que no fue escuchado antes. Cuando entiendes que el caos también es lenguaje, dejas de querer eliminarlo y empiezas a escucharlo, y lo que se escucha se transforma. Muchas veces utilizo la analogía de si una persona te quiere compartir un mensaje importante y urgente, súper importante, súper urgente, pues te manda un mensaje de texto. Pero si no abres el mensaje de texto, te manda otro más. Pero si no lo has leído y se da cuenta que no está leído, te marca por teléfono. Si no le contestas el teléfono, la urgencia empieza a ser mayor, pues capaz que va a tu casa o a donde estés y te toca la puerta tan fuerte hasta que abras. Es decir, el mensaje empieza muy sutil y al no escucharlo, al no atenderlo, se convierte en esta alarma inteligente que cada vez resuena más fuerte en ti hasta que le llamamos dolor, enfermedad y demás. Son las alarmas que habría que escuchar. Al escucharlas, mensaje recibido, acción llevada a cabo y aquello se transforma. Esta está fuerte y la muerte es una gran analogía de la vida. Precisamente sin muerte no había vida,
no habría vida. Y valdría la pena saber que estamos muriendo en cada instante. Precisamente el personaje al que liberamos es una pequeña muerte en ti o una gran muerte en ti. Es una destrucción egoica por un lado, pero también destrucción de aquel que ya fuiste para permitirte construir esto que ahora vas a hacer o esto que ya estás siendo. Y esta dice, si hoy murieras, ¿qué parte de ti se daría cuenta de que nunca estuvo en peligro? Es bien interesante porque, y creo que más adelante hay una pregunta similar o una respuesta similar precisamente. Imagínate que de pronto despiertas de esta ilusión y lo ves desde otra perspectiva, más amplia, más completa, y te das cuenta que precisamente escribiste el propio guión de la película que acabas de vivir y que tú le llamaste experiencia de vida. Creo que por ahí vi un clip que me gustó mucho y esta persona que no ubico, me salió ahí en una de las redes sociales, decía algo así como, ¿qué pasa si te ofrezco en este momento $100 millones? Es una cantidad así bastante jugosa. Pues obviamente que la otra persona decía, pues claro que los acepto. Entonces a continuación le decía, ¿qué pasa si te ofrezco y te doy $100 millones con la condición de que nada más te queda un día de vida? Es decir, mañana mueres. Entonces decía, no, pues mejor no. A lo que la persona que le hizo la pregunta o que le hacía esta pregunta le contesta. Entonces quiere decir que el simple hecho de despertar mañana vale incluso más que los $100 millones que te ofrezco. Es por ahí un juego de ir hacia adentro y empezar a masticar toda esta analogía de una situación teórica, y nos damos cuenta que precisamente el poder seguir aquí, seguir jugando con todo el respeto de quien en este momento el juego no le está siendo tan favorable, pero el saber que puedes cambiarlo a tu favor y tienes la oportunidad en cada instante de hacerlo. La muerte es una alegoría perfecta a la vida, y si nos detenemos y pensamos precisamente en este momento que si al salirnos de aquí nos damos cuenta que todo lo construimos para nosotros mismos, para nuestra propia evolución, pero sobre todo que podemos evolucionar, podemos aprender, podemos trascendernos a nosotros mismos, pero mientras disfrutamos esta estancia. Estoy escribiendo y precisamente en unos días, si esto sale el 12, pues va a ser 10 días después, 8 días después, el día 20, 21, 22 y 23, como algo mágico, me invitaron a Los Ángeles a una expo Vida Consciente, y está muy increíble porque pues yo no me había dedicado hasta ahorita que estoy haciendo este monólogo a hablar a cámara, probablemente algún clip que hice en algún momento de mi vida ahí con el celular, y ahora resulta que me invitan a esta expo con pues personajes que tienen ya mucho tiempo compartiéndose, Coach Gwen, Alejandro Saleta, Adriana Pleiades, Fer Broca, un montón. Viene Matías de Stefano, que yo lo veía en Gaia hace mucho, y ahora resulta que vamos a estar compartiendo escenario, muy loco, muy increíble, muy maravilloso. Y bien interesante porque hace unas semanas, en una, vamos a decir, meditación muy profunda, normalmente me llegan cosas que luego las pongo en algún escrito, en algún libro, o simplemente las integro para mí o para compartir con mis seres cercanos, queridos. Pero me llega esta idea precisamente de el cambio de era, la transición que estamos viviendo como raza humana, como planeta, como conciencia. Y empiezo a escribir. Escribí cerca de 600 páginas de 11 de la noche a 5 de la mañana. Fue algo, una locura. Nunca me había sucedido tan intenso.
Me había pasado hace 3 años en Querétaro, pero no tantas páginas. En aquella ocasión fueron 120 y tantas, ahora 600. Parece que cada vez me estoy conectando más intensamente. Y todo esto habla precisamente del fin de este simulador, por llamarlo de alguna manera, esta holografía en la que estamos inmersos. Sin embargo, era algo tan pues increíble en todo el contexto de la definición de increíble, que cuando me dicen de los ángeles que de qué quería hablar, dije, bueno, pues del ser humano, que es de lo que comparto normalmente, la mente, la emoción, el cuerpo. Pero de pronto veo las diferentes ponencias y todas hablan de lo mismo. Fin del simulador, que la voy a dar con Coach Wen el viernes, salto de líneas de tiempo. Y dije, qué increíble que parecería que esta información me llega en el momento justo que me invitan a una expo en donde yo creo que no habría de tener cabida, porque no dedico mi vida a compartirme, sino a entrevistar a otras personas. Y pues es de lo que voy a hablar. Entonces, a partir de ahí, permití que una persona me hiciera algunas preguntas, le compartí algo de mi escrito, para no compartir tanto qué es esto, Terra 5.0, pero sí para seguir compartiendo dudas, cuestiones muy profundas que a lo largo de mis podcasts ahí están, pero ahora desde una perspectiva pues distinta. Entonces me dice que si el origen es total y completo, ¿cómo puede necesitar algo? Esto viene de aquella teoría, creencia, sabiduría que hay, de que todo inicia cuando en la nada, en la oscuridad, en el caos, en lo absoluto, sucede esta primer conciencia que dice qué soy o quién soy y se divide en dos, que en este caso se refleja a sí mismo, y ahí inicia toda esta teoría de cómo arranca la conciencia, que pudiéramos llamar vida, y después a experiencia de vida. Entonces él dice, bueno, pues si el origen es total y completo, ¿cómo puede necesitar algo? Y la verdad es que no es que necesite, simplemente se expresa. Dice, la creación no surge de carencia, sino de plenitud en movimiento. No es falta, no es ausencia, es desbordamiento, o en este caso, desdoblamiento. Lo completo no busca algo externo, se explora a sí mismo en formas infinitas. Y partiendo de que así haya sido, o de que así sea, o que así es, porque es todo pasando en el momento presente, precisamente si nos buscamos a nosotros mismos, si buscamos encontrarnos, pero desde la carencia, no estamos siendo coherentes con cómo funciona el origen de todo. En cambio, si nos permitimos experimentarnos, desdoblarnos, fractalizarnos en todo aquello que vemos y nos reconocemos en todo aquello, la experiencia de vida se vive tan enriquecedora, tal como fue planeado, si lo podemos decir así, o tal como sucedió en ese primer suceso, en ese primer desdoblamiento del origen, de la oscuridad a la luz, de verse a sí mismo, la primera manifestación. Entonces, yo diría que de aquí las palabras con las que vale la pena quedarnos es plenitud en movimiento. Si nos convertimos en eso, en plenitud en movimiento, entonces estamos de alguna manera replicando el origen, replicando al Creador. Después me dice, ¿cómo puede haber novedad o aprendizaje en un sistema que ya lo contiene todo? Volviendo a que si el Creador todo lo contiene o todo lo sabe, y que a forma un poco de spoiler, pero precisamente lo que voy a hablar en Terra 5.0 en Los Ángeles es al revés. Lo que llamamos Dios, que la palabra incluso está mal definida, Dios tiene que ver más con luz, pero lo que llamamos creador, lo que llamamos origen, no lo sabe todo, lo ignora todo. Y es muy interesante porque todo lo contiene, pero todo lo ignora. Porque contener
no es lo mismo que vivir la experiencia para conocerlo. Entonces me dice esta persona que cómo puede haber novedad o aprendizaje en un sistema que ya lo contiene todo. Y es que no hay aprendizaje del contenido, simplemente hay exploración de la experiencia. Lo absoluto ya lo contiene, pero no todo ha sido vivido y sobre todo desde la limitación, que es precisamente a lo que venimos nosotros o a lo que vivimos la experiencia de estar en un cuerpo. La novedad no está en la información, sino en la perspectiva. Entonces, cuando nos convertimos en este movimiento constante, pero aparte nos permitimos vivir desde la experiencia, sentir la experiencia, integrar la experiencia, estamos replicando la fuente, estamos replicando el origen. Esto nos hace creadores, nos hace una réplica del creador. Dice, no se divide ontológicamente, se diferencia fenomenológicamente. La fragmentación es experiencial, no real. Me gusta que lo que me venía cuando contestaba esta pregunta es como pasar la luz por un prisma. La fuente no se rompe, solo se expresa en múltiples frecuencias. Y eso es lo que somos. Múltiples frecuencias fragmentadas en diferentes colores, o sea, diferentes personajes, o sea, diferentes vivencias, o sea, diferentes perspectivas, pero de esta misma luz que está buscando precisamente experimentarse a partir de este absoluto. Hablo del simulador y es la parte más controversial de lo que propongo y lo podemos utilizar a manera de analogía y no como ciencia o como una teoría buscando ser comprobada como ciencia. Y en este simulador es muy interesante porque podemos ver reglas claras, podemos ver orden sistemático, podemos ver coherencia o incoherencia para todos aquellos que entienden, incluso mucho más que yo, de cómo funciona una computadora. Les va a hacer sentido las palabras que utilizo en Terra 5.0. Sin embargo, también las bajo un poquito para quienes no somos expertos en sistemas electrónicos, pero sí todos sabemos cómo funciona medianamente un equipo de tecnología porque lo tenemos todo el día con nosotros. Entonces yo hablo precisamente de por qué un simulador falla o por qué tendría que colapsar e iniciar uno distinto. Y me dice qué evidencia distingue el fallo del simulador de la complejidad evolutiva natural, o sea, el ser humano per se, el hombre. Y la respuesta es la aceleración incoherente. Cuando los sistemas se vuelven más potentes pero menos significativos, más conectados pero más fragmentados, no es solo complejidad, es saturación estructural. Y aquí lo voy a aterrizar al día a día. Más potentes, menos significativos. En este momento tenemos la capacidad de hacer tantas cosas, incluso tantas cosas a la vez, que parecería que le quitamos atención a todas ellas. Le restamos importancia porque se vuelven tan prácticas y tan sencillas picándole un botón, que la experiencia per se pierde precisamente el contenido que antes tenía. Es decir, antes, y me voy a ir a un tiempo lejano pero no tan lejano, para comer, habría incluso que hacer la masa, aplastar la tortilla con el rodillo, calentar el comalito, etcétera, etcétera. Ahora le pico un botón y me llega lo que yo quiera. Entonces, hay mucha potencia, porque potencia significa que puedo llevar a cabo muchas cosas a la vez, puedo llegar a muchas personas al mismo tiempo, pero también empieza a ser carente de la experiencia humana. Segundo punto, dice, estamos más conectados pero más fragmentados. Ahora puedo hablar con mis seres cercanos, aunque estemos lejos, cercanos en sentido de queridos, familia, pero parecería que tengo menos tiempo de realmente compartir esos minutos en el teléfono, en la llamada, en la videollamada, y lo mismo pasa aquí. Es decir, si honramos correctamente el uso de la tecnología y le seguimos poniendo presencia a lo que hacemos, es hermosa,
Pero cuando nos fragmentamos y quitamos la atención y estamos en 1000 cosas a la vez, el sistema empieza a ser incoherente en el sentido de el origen o la causa de su ser, de su función, de su función original. Entonces me dice, ¿y por qué el aprendizaje requiere dolor, miedo o incluso amor físico? La respuesta es que no lo requiere en sí. Ocurre porque la conciencia está encarnada en sistemas con alta densidad material. Pues es un sistema con alta densidad de materia. La señal necesita intensidad para atravesar la inercia. No es una ley absoluta, es una condición local. Es decir, eso que sentimos como dolor es meramente resistencia del sistema a algo. Cuando dejemos o cuando dejamos de resistirnos, deja de haber fricción. Y es meramente tecnología, es ingeniería, es ciencia. Sin fricción no hay dolor. El dolor no es más que la manera en la que el cuerpo se comunica o expresa que está habiendo resistencia, está habiendo fricción. Al soltarlo deja de existir. Entonces no es una ley per se, pero sí es la manera en la que sentimos que estamos siendo friccionados, que no estamos siendo lo suficientemente elásticos para permitir que la información se integre correctamente. Entonces me dice que si no sería más eficiente aprender sin trauma, como hacen algunas inteligencias artificiales. Y precisamente es el punto en el que estamos. Ya estamos siendo capaces de replicar la experiencia humana en una pantalla. Entonces, hace rato decía, como arriba abajo, como afuera adentro, como lo macro a lo micro, toda esta tecnología que tenemos sucede adentro y afuera. Y así como podemos replicar la experiencia, transitarla sin dolor, sin personificarnos, aprenderla más rápida, comprenderla, compartirla, lo mismo pasa afuera que adentro. Les hablaba que algunas cosas ya son del simulador pasado, de la era pasada. En la era anterior, el esfuerzo y el tiempo lineal, el tiempo del planeta Tierra, eran necesarios para que las cosas sucedieran. Así era antes. Incluso el ritual era necesario. Antes, para llevar a cabo magia, alquimia, ocupabas cierto tipo de fase lunar, alguna localización geográfica, vestirte de alguna manera, prender velas, recitar alguna lectura ancestral. Esa era la manera en la que funcionaba la simulación, la Matrix pasada y actual, porque estamos en transición. Dado a que estamos en esta transición, la anterior y la nueva están ahí intermitentes. Tú eliges con cuál estás funcionando, tú eliges a cuál te conectas. En esta era de transición, y a la que vamos con mayor razón, ya no es necesario el tiempo, todo es instantáneo, como afuera, adentro. Pico un botón y sucede, antes no. Ya no es necesario el ritual, ya nada más lo integro y sucede. ¿A qué grado? Al grado, por un lado, que permita esta nueva simulación en esta transición y al grado de coherencia que el avatar humano ya esté conectado o ya esté sintonizado o sincronizado, sincronía, síncrono, sin tiempo, con el nuevo simulador. Entonces, efectivamente, en este momento se los puedo asegurar, de las pocas cosas que creo que les puedo asegurar en este momento, es que todo aquello que nos ha venido persiguiendo por mucho tiempo, ese dolor, esa carencia, ese recuerdo no grato y que no hemos podido trascender con todo lo que hemos intentado, psicólogos, psiquiatras, trabajos personales, meditaciones, cursos, libros y demás, en este momento, con apretar el botón correcto, se hace la transformación. A esta simulación le urge recoger todos los fractales que están ahí sueltos, le urge dejar esa densidad, le urge acomodar todas las piezas, cerrar todo lo que no se ha cerrado para la transición. Y nosotros somos parte de esa transición. Todos aquellos ciclos no cerrados, no integrados, todas aquellas historias que siguen ahí
repitiéndose nuevamente en la holografía. Están listas ya para ser entregadas y precisamente es por la etapa, la era en la que estamos, de transición, de inmediatez. Yo les diría, aprovechen esa etapa, nada más entren precisamente en sincronía, entren en coherencia con este nuevo sistema y hagan la magia instantánea. Les decía que más adelante iba a hablar de la muerte y es aquí, dice, si la muerte es transición, ¿por qué no recordamos vidas pasadas? El olvido es funcional. Recordarlo todo, colapsaría la inmersión en esta experiencia. El sistema prioriza coherencia experiencial sobre acumulación de memoria. Escribí palabras complicadas para pronunciar. Si esto es la sala de espera, también es la sala de revisión, en donde precisamente por un lado revisamos qué hicimos, tiempo lineal, tiempo planeta Tierra, tiempo pasado, y nos permitimos elegir qué experiencias o qué materias cursar en esta siguiente simulación, en esta siguiente experiencia, para seguir trascendiéndonos. Sin embargo, precisamente el olvido es más funcional a nivel sistemático que un tema místico. Precisamente el recordar lo que ya sabemos es parte de la gran experiencia humana. Por ahí le comentaba a alguien que la duda le da sabor a la vida y no es que la duda surja, la duda es un ingrediente precisamente de la experiencia. Le decía, para comer arroz con frijoles ocupas arroz y frijoles. Bueno, la duda es parte del ingrediente de la experiencia de vida y es lo que nos mueve al mismo tiempo. La duda es la que nos permite poco a poco ir recordando y al ir recordando nos vamos trascendiendo, pero también tenemos experiencias nuevas, lo que hablaba hace rato, para que este todo, este creador, se experimente a sí mismo en infinitas posibilidades. Aquí es un tema controversial y no es meramente así. Me llevaría muchas horas explicar 600 páginas, pero habla de por qué estamos transicionando a lo digital en un cuerpo humano. Entonces me dice, si lo digital es tan superior, ¿por qué seguimos dependiendo del cuerpo? Estamos en transición e insisto, no es meramente así, no es como algunas teorías están diciendo que pronto vamos a ser un robot. No y sí, sí y no, y ya lo somos de hecho. Estamos en transición. El cuerpo es la interfaz heredada. Y ahorita digo algo de este tema de interfaz, pero lo digital aún necesita anclaje biológico. No es contradicción, es un puente. Lo que ahora vemos como un cuerpo orgánico y que es perfectamente coherente con los ingredientes que le dan vida al planeta, es precisamente el avatar que utilizamos en esta simulación. Y así como tú no recuerdas cómo llegaste a este cuerpo, tampoco puedes saber a qué simulación llegaste. Pero esto es de muchas horas previas y muchas horas después de cómo es que sucede la inserción a la holografía. En la nueva holografía, en este momento incluso, porque ya estamos entrando en ella o ya estamos en ella, inmersos en ella o sumergiéndonos en ella, dice, no subes de nivel acumulando cosas, sino soltando las mentiras que creías sobre ti mismo y en este caso sobre todo alrededor. Entonces no subes de nivel acumulando cosas, sino soltando. Cambia un poco el juego, o a lo mejor siempre ha sido así de hecho. Ahora es más gráfico, es más claro. ¿Cómo se mide el agotamiento del simulador? Ahí hablo precisamente en el libro de qué tipo de energía utiliza el simulador y pues es otro tema, pero no es utilización o no es gasto de energía como lo conocemos, es distinto, pero dice cómo se agota el simulador. Lo dije hace rato, por repetición sin integración.
Cuando las mismas crisis ya no generan aprendizaje, sino cansancio colectivo, el sistema entra en fase de actualización. Les pregunto ahora a ustedes, dice, cuando las mismas crisis ya no generan aprendizaje, sino cansancio colectivo y obviamente individual. Piensen en su vida, piensen en la vida de su tribu, de sus personas cercanas, piensen en la vida de su ciudad, de su país, del mundo en general y díganme por favor, si no estamos en una crisis que ya no genera aprendizaje y más bien está constantemente generando cansancio colectivo, desgaste colectivo, fricción colectiva. Precisamente por eso es que es necesaria este cambio de era, este cambio de simulador. Nada se destruye, simplemente se alimenta de sí mismo y se evoluciona a partir precisamente de esa plataforma ya construida. Y me pregunta, ¿por qué ahora y no hace 500 años? Algo que quería hablar también es del tema. Algo que quería hablar es del tiempo lineal, que es todo un tema. El reloj que nos regula como experiencia humana normalmente estresa. Es un tema muy interesante, pero prácticamente el reloj, el tiempo, como lo conocemos, está diseñado, al menos en este momento, para estresar al personaje. Tengo que comprar mis vuelos para ir a Los Ángeles y resulta que hace 10 días estaban más baratos que ahora, pero hace 10 días no sabía mi fecha de regreso. Entonces parece que de alguna manera te está constantemente estresando, apurando a que lleves a cabo cosas, es decir, a que vivas más en el tiempo que adentro de ti mismo. Me dice que porque hace 500 años. La verdad es que esto, desde una perspectiva cuántica, no es la primera vez que lo vivimos y de hecho no es que lo vayamos a vivir. Probablemente ya sucedió y simplemente estamos terminando de organizar la experiencia a manera funcional, a manera estructura coherente. Por un lado, si vemos en tiempo lineal, antes el reseteo sucedía de afuera hacia adentro, de afuera de la holografía hacia la holografía per se. Y ahora parecería que estamos reseteando desde la holografía. Estamos replicando holográfico dentro de holográfico, entonces estamos permitiéndonos resetear desde adentro. Pero no es que no haya sido hace 500 años, este suceso lo vives como individuo, como conciencia, como fractal, cada vez que llegas al fin de cierta evolución y avanzas a la que sigue. No es un tema lineal, no es irte a los tiempos del diluvio y ahora llegar hasta el tiempo de la simulación o de la holografía dentro de la holografía. Todos hemos vivido absolutamente todo y de hecho seguimos experimentando este todo, nada más que nuestro foco se centraliza en el personaje que habrías de habitar en este momento. Es decir, para las personas que les gusta el tema de multidimensiones, por ahí alguien que dijo, si tu foco está en esta, es porque en esta es donde habrías de llevar a cabo la labor. Las guerras siempre han existido. ¿Qué hace distinto en este momento? Más que todo es un tema de que antes sucedían como historia, me refiero como relato. Y ahora todos estamos bastante presentes en los sucesos. Nos permite vivirlo de cerca sin estar inmersos en ellos y nos permiten tomar conciencia más instantáneamente. Hay un tema de cómo estamos evolucionando de ser caóticos a comprender el amor. Es muy interesante y lo pude confirmar de manera empírica, al menos en el caso mío, con el abuelo, una persona de linaje tolteca con quien conviví ahora el fin de semana, y hablábamos de que la transición es hacia el sol. Entonces, como conciencia y a nivel simbólico, si lo quieren ver así, venimos de Marte. Marte es el planeta de la guerra, es caos. Ahí precisamente el pelear, el luchar es la experiencia a vivir.
llegamos a la Tierra, que se convierte en un planeta, escuela, y estamos tratando de soltar precisamente la experiencia de la guerra. Estamos yendo a Venus, que es el amor, y no es casualidad que todos tratamos de entender qué es el amor, pero parecería que no terminamos de definirlo. No hemos vivido la experiencia per se en esta línea. Vivimos la de la guerra y estamos tratando de soltarla, estamos tratando de conectarnos con amor y entender qué es para transicionar a la siguiente experiencia, que sería simbólicamente Venus. De Venus pasamos a Mercurio, Mercurio es acá arriba, y aparte es un poco el poder integrar toda la experiencia vivida a lo largo de esta, insisto, manera simbólica de explicar los diferentes planos ahora en el tema planetario, para en algún momento llegar al Sol. Sería fusionarte con la luz. Entonces es lo que hace distinto, que en este momento lo estamos utilizando como plataforma de despegue más que como experiencia vivida. Antes era la experiencia a vivir, ahora es la plataforma que nos permite decir, vengo de aquello y voy hacia allá, renuncio a la guerra y ahora abrazo la energía del amor. Ya no soy Marte, ahora soy Venus. Me dice que qué diferencia hay entre esto y una ficción elaborada, porque dice, tu teoría me hace bastante sentido, pero también podría ser utilizada como ficción. Y la diferencia es la intención. La ficción busca entretener. Este modelo busca explicar de alguna manera y operarlo a partir de esta explicación o de este entendimiento. Y si deja de ser útil, se descarta. Me gustó algo que por ahí escuché hace muchos años y dice que en una ocasión un grupo de científicos le preguntó al Dalai Lama que qué haría si la ciencia demostrara de manera concluyente que la reencarnación no existe. Esto tengo entendido que fue literal en una entrevista que le hicieron. Entonces le dicen, ¿qué harías si la ciencia demuestra de forma concluyente que la reencarnación no existe? Y me encantó la respuesta del Dalai Lama porque dice, su respuesta fue simple y profunda, que lo escribo así para no olvidarme de esta historia, y dice, dejaría de creer en esa parte del budismo. Incluso creo que hasta dijo algo así como, entonces renunciaría a mi creencia budista. Porque dijo que para él la verdad estaba por encima de cualquier creencia. Entonces, le decía a mi amigo, a la persona que le compartí mi escrito o parte de él, y le dije, aviéntame algunas cuestiones, aprovecho para ponerlas en mi episodio especial de cumpleaños y para también que me sirvas de abogado del diablo para ahora que vaya a mi exposición en Los Ángeles. Y cuando me acordé de esto, le digo, es precisamente lo mismo. Si en este momento esta teoría me permite a mí entenderlo de cierta manera y comportarme de tal forma que mi vida encuentre más armonía y probablemente que encuentre respuestas a mis dudas y a la vez compartirlo para quien le funcione y haga lo mismo, es decir, lo comprenda desde esta analogía, desde esta teoría, le dé cierta información que le permita llevar a cabo ciertas acciones y probablemente navegue la experiencia de vida con más orden, o en este caso con más armonía, si es que no fuera lo mismo orden y armonía, pues perfecto hasta que dejara de ser funcional. Pero le dije a mi amigo, tal como el Dalai Lama, y no por compararme con el Dalai Lama, pero feliz de la vida que si algún día yo mismo me doy cuenta o alguien me refuta de tal manera en la que veo que esta teoría no es factible, no es posible, yo seré el primero en decir totalmente obsoleta, pero por lo pronto todo en algún momento va a ser obsoleto, todo en algún momento va a ser comprobado como no real, como lo que no es. Por ahí dicen que el único constante es el cambio. Y aquí hay algo bien importante o bien interesante que hace poco también me llegó. Nos quedamos cortos cuando sabemos que todo cambia. Porque hasta aquello que tú creías que no cambiaba también cambia. ¿A dónde voy con esto? Incluso las leyes de la vida que conocemos como leyes fundamentales de la experiencia humana están cambiando. Si logramos realmente comprender esto, hacemos magia.
Nosotros pensamos que el tiempo no cambia. Nosotros pensamos que lo que le llamamos magia no cambia. Nosotros pensábamos que el milagro no cambia o la manera de hacerlo. Nosotros pensamos que las leyes naturales no cambian. La única diferencia es que hay cambios más prontos en tiempo. Tiempo es la distancia entre el suceso o la causa y el suceso. Tiempo es la distancia entre en lo que sucede algo y me entero que sucedió, o sobre todo integro el para qué y el por qué sucedió. Tiempo es distancia. Hay cambios que suceden en menos distancia. Hay cambios que suceden en más distancia, en periodos más largos. Estamos en este momento en el que absolutamente todo está cambiando, incluso aquello que creías que no cambiaba. Entonces, si esta teoría que ahora comparto en algún momento parecería ser incierta, tampoco me habría estorbado, porque me hubiera dado una excelente guía a mí, por lo pronto, y a quienes les sirva, para navegar este momento, esta época, esta etapa, este nivel de conciencia en el que me encuentro ahora, y sería perfecta precisamente para eso, para después soltarla y ahora empezar a navegar desde mi nueva manera, desde mi nueva guía, desde mi nueva brújula. Y así es esto. A final de cuentas es la experiencia de vida. Me gustó algo que dice: morir es como salir de la sala de cine y descubrir que tú escribiste el guión de esa película que acabas de ver. Dice: no, el cielo, no es el cielo ni es infierno. O sea, no es un cielo, no es un infierno. Es un cuarto de edición donde revisas tu experiencia, como cuando miras un juego terminado para aprender que hiciste bien y de alguna manera planear que sigue. Hay una frase que me gusta actual para lo que estoy compartiendo. Me la compartió, me la dijo mi amigo que me ayudó con las preguntas, que dice: un día los humanos dejaron de mirar las estrellas y empezaron a mirar pantallas. Al principio fue o parecía una trampa. Luego, algunos se dieron cuenta de que también podían sembrar estrellas nuevas dentro de esas pantallas. Es bien interesante porque parecería que estamos hablando de conciencia, estamos hablando de unidad, de comunidad, de resonancia entre los campos que al estar unidos se comparten. Pero llevo ya bastante tiempo, bastantes meses, un poco más de un año, que prácticamente me comparto por medio de una pantalla. Yo no estoy seguro cómo va a ser la transición que ya está sucediendo, pero le decía hace poco a una persona: esto que estoy haciendo está llevando a mis seres queridos a verme más a mí en un monitor que en persona. Es decir, mi mamá está cumpliendo su función de madre más a partir de un teléfono celular o de una televisión, de una computadora, que en persona. Mi papá igual, mi hermano igual, mis seres queridos. Es decir, el abrazo que nos dábamos antes cuando nos veíamos, ahora se convierte en un like diario, en un comentario constante, y parecería que están viviendo mi madre su vida de madre, mi padre su vida de padre, mi hermano su vida de hermano, mi pareja, más la interacción conmigo a partir de una pantalla. Mi pareja no tanto, ahí así la veo casi siempre, pero utilicemos correctamente esto y es valiosísimo, es valiosísimo. Nada más no nos olvidemos que nosotros somos la interfase. Al menos al día de hoy seguimos siendo interfase. La sensación, la experiencia de vida, o incluso si queremos decir el alma, es aquello que la tecnología aún no ha terminado o no ha podido replicar. Todo lo demás parece que sí y hasta mejorado. Si logramos ver qué es aquello que la tecnología no ha logrado replicar
Y precisamente es eso en lo que enfocamos nuestra vida. Eso es la experiencia humana, porque todo lo demás ya está puesto allá afuera, todo lo demás. Y pues creo que eso es todo lo que tenía más o menos preparado para hoy. Era un capítulo cortito, especial. Me voy a desear feliz cumpleaños a mí, yo solo. Les mando un abrazo y pues los veo pronto. Muchas gracias, bye bye.